independencia y la Gran Colombia. El 25 de diciembre de 1808, en la hacienda Chillo Compañía, propiedad de Juan Pío Montúfar y Larrea, segundo marqués de Selvalegre, se celebró una reunión conocida como la Conspiración de Chillo o la Conjura Navideña, que discutió el establecimiento de una junta autónoma que se encargaría de gobernar la presidencia de Quito. A ella asistieron Juan de Dios Morales, José Riofrío, Juan Pablo Arenas, Manuel Quiroga, Nicolás de la Peña, Francisco Javier de Ascasubi, el capitán Juan de Salinas y Zenita Goya. Meses después, el complot fue descubierto por el entonces presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Ruiz Urríez de Castilla, primer conde de Ruiz de Castilla. Los primeros días de marzo, Juan Pío Montúfar y sus compañeros fueron apresados. Pocos días después, todos fueron liberados debido a que las pruebas indagatorias fueron sustraídas. El 8 de agosto se reunieron en el hogar del doctor Francisco Javier de Ascasubi, donde se tomó la decisión de integrar la junta el día 10. El 9 de agosto, este grupo de ilustradores criollos se reunió nuevamente en la residencia de Manuela Cañizares. Y el 10 de agosto de 1809 se firmó el acta que cesó en sus funciones al entonces presidente de la Real Audiencia de Quito, Conde Ruiz de Castilla, e instauraron en la ciudad la primera Junta Autónoma de Gobierno. El rechazo y adhesión a la Junta de Guayaquil, Cuenca, Popayán, Pasto, Barbacoa y Panamá, así como el débil interés que poseían algunos de sus miembros, entre ellos el presidente Juan Pío Montúfar, ocasionó que el 5 de octubre se declarase una contrarrevolución y que el 24 del mismo mes se firmara la capitulación. Después de lo sucedido, cientos de personas entre criollos y rebeldes fueron encarcelados en el cuartel de Quito, lugar en el que entre el 2 y el 10 de agosto de 1810 fueron asesinados alrededor de 300 de ellos, lo que significó en aquel momento la muerte de 1% de la población de la urbe. Una masacre de iguales características hoy representaría cerca de 17.000 víctimas. El poder vuelve a manos del conde Ruiz de Castilla. Los virreyes de Lima y Bogotá envían tropas a aislar la ciudad. En 1812 llega como comisionado regio de España Carlos Montúfar para pacificar a los incitadores, pero lo que ocurrió fue que este se unió a la lucha que estaba disputando. Esto ocasionó que en 1815 pierda la vida. El 22 de septiembre de 1810, en el Palacio Real de Quito, se instaló una segunda junta iniciada con la llegada de Carlos de Montúfar, designado comisionado de regencia por las Cortes de Cádiz. El 9 de octubre de 1811, varios eventos desencadenaron la declaración de desobediencia al virreinato de Nueva Granada, y el 11 del mismo mes se produce la primera declaración de independencia de un territorio perteneciente al actual Ecuador, el estado de Quito. Esta fugaz nación contó con su propia constitución, aprobada el 15 de febrero de 1812, en la que más que una monarquía constitucional, la forma de gobierno que implanta el documento es la de un estado soberano que reconoce al rey de España como su señor simbólico. El Quito independiente tuvo corta vida, pues duró poco más de un año al ser rechazado continuamente por fuerzas de Guayaquil, Lima y Bogotá, que le propinaron sendos fracasos militares que terminaron desintegrando al Estado tras la batalla de Ibarra el 1 de diciembre de 1812. El 9 de octubre de 1820 inició un segundo movimiento independentista cuando los criollos e individuos de la guarnición de Guayaquil, dirigidos por José Joaquín de Olmedo, se rebelaron y expulsaron a las autoridades fieles al rey, creando una nueva nación llamada Provincia Libre de Guayaquil. Después de la revolución del 9 de octubre de 1820, la ciudad de Guayaquil quedó libre del dominio español, pero no su provincia. Rápidamente se logró la independencia de varios pueblos como San Borondón, Daule y Naranjal. El 8 de noviembre de 1820, 57 representantes de todos los pueblos que conformaban la provincia de Guayaquil fueron convocados al ayuntamiento de la ciudad, en donde se proclamó el nacimiento de un nuevo estado conocido como la Provincia Libre de Guayaquil, y eligieron como presidente de la misma al doctor José Joaquín de Olmedo.
Seguido de esto, se dictó el Reglamento Provisorio de Gobierno, la cual sirvió como constitución para el naciente estado. Sin embargo, los pueblos de Quito y Cuenca seguían bajo el dominio español, y esto podía significar un peligro para la independencia, recién alcanzada por Guayaquil. Es así como Olmedo crea un ejército denominado como la División Protectora de Quito, la cual estaría encargada de velar por la seguridad de la provincia libre de Guayaquil y de independizar a los demás pueblos que conformaban la Real Audiencia de Quito. 6 de mayo de 1821. Sucre llegó el 6 de mayo con unos 650 soldados colombianos, a los que sumó unos 1.400 ecuatorianos. Las instrucciones de Sucre eran tomar el mando de las tropas que se encontraban en Guayaquil, asegurar la incorporación de las provincias a Colombia y preparar en conjunción con el Libertador las operaciones que habrían de liberar a Quito. Quito estaba fuertemente guarnecida a pesar de que las tropas realistas habían disminuido a la mitad en los últimos años, de 4 a 2000. El 17 de julio de 1821. El 17 de julio ocurrió una rebelión anticolombiana y pro-realista, que fue reprimida con éxito. Los realistas, al conocer la rebelión, se dispusieron a apoyarla. El gobernador Aymerich marchó al sur con 2.000 hombres, mientras que el coronel González se dirigió desde Cuenca hacia Guayaquil, amenazando las comunicaciones de Sucre, quien se dirigía a combatir a Aymerich. Enterado Sucre del movimiento, retrocedió para enfrentar a González y lo abatió el 19 de agosto en batalla de Yaguachi. 24 de mayo de 1822. La batalla de Pichincha ocurrió el 24 de mayo de 1822 en las faldas del volcán Pichincha, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, cerca de la ciudad de Quito. El encuentro, que ocurrió en el contexto de las guerras de independencia hispanoamericanas, enfrentó al ejército independentista, bajo el mando del mariscal venezolano Antonio José de Sucre, y al ejército realista comandado por el comandante Melchor Aymerich. La derrota de las fuerzas españolas condujo a la liberación de Quito y aseguró la independencia de las provincias que pertenecían a la Real Audiencia de Quito, también conocida como la Presidencia de Quito, la jurisdicción administrativa colonial española, de la que finalmente emergió la que hoy conocemos, la República del Ecuador. El 31 de julio de 1822, la provincia libre de Guayaquil declaró su anexión oficial a la Gran Colombia. Por ello, Guayaquil pasó a constituir el distrito del sur del Estado colombiano junto el departamento de Ecuador, con capital en Quito, y el departamento de Azuay, con capital en Cuenca, bajo el nombre de Departamento de Guayaquil, con capital en la ciudad de Guayaquil. Tras ser pacificados por Bolívar y reorganizados las fuerzas, el ejército colombiano inició una ofensiva terrestre que culminó en la batalla del Portete de Tarqui, el 27 de febrero de 1829, con la victoria de las tropas colombianas del mariscal Antonio José de Sucre sobre la vanguardia peruana. El 28 de febrero se firmó el Convenio de Girón y el 22 de septiembre el Tratado de Guayaquil, en aras de una salida diplomática, manteniéndose el estatus anterior a la guerra. Sin embargo, la posterior separación de la Unión Colombiana dejó pendiente la suscripción de un tratado de límites que formalizará la frontera heredada de la colonia, lo que durante los años venideros desembocaría en el largo conflicto entre Perú y Ecuador. Ecuador como república, establecimiento de gobierno y dominación floriana. Después de formar parte de la Gran Colombia por un periodo de 8 años, nuestro país decide independizarse y separarse de la misma, terminando así con el sueño del libertador Simón Bolívar y formando de esta manera la nueva República del Ecuador, nombrando a Quito como su capital. Para el 14 de agosto, Flores convocó una asamblea constituyente en la ciudad de Riobamba para expedir la constitución política del Ecuador. Dicha asamblea estaba integrada por sus partidarios, quienes lo nombraron presidente provisional. El 22 de septiembre de 1830
se promulgó la primera Constitución ecuatoriana, que declaró, entre otros artículos, que los departamentos de Azuay, Guayaquil y Quito quedaban reunidos entre sí, formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador. Juan José Flores asumió el poder como presidente del nuevo Estado y José Joaquín de Olmedo como vicepresidente. El gobierno de Juan José Flores tuvo falencias en el aspecto económico, debido a las asignaciones de pagos de sueldos a funcionarios públicos, favoreciéndose con ello la cúpula de gobiernos y perjudicando a los funcionarios de bajo nivel. También no tenían pagos las tropas del ejército, por lo cual varios batallones se sublevaron. El producto de la mala administración económica se vio reflejado en la falta de obras públicas y en las deudas internacionales contraídas. Su poder estaba apoyado por la poderosa aristocracia de los terratenientes de la serranía, especialmente en Quito. El periodo de gobierno de Juan José Flores terminó en 1834, dando con ello paso a la administración del guayaquileño Vicente Rocafuerte, de pensamiento liberal. Las políticas aplicadas por Rocafuerte se basaban en la defensa de la libre empresa, la expansión del comercio y, en ciertos casos, el anticlericalismo. Estas acciones favorecían a las ideas progresistas de Guayaquil, mientras entraban en conflicto con la élite serrana. Vicente Rocafuerte decidió convocar un Congreso Constituyente y con ello se redactó la Segunda Constitución. Luego de su mandato, el general Juan José Flores volvió a ocupar la presidencia de la República. Este periodo comenzó en 1839 y se estima su culminación para 1845. La Constitución de 1843 fue rechazada totalmente por la ciudadanía, la cual veía en la Carta Magna un argumento para que Juan José Flores se perpetúe en el poder. A la Constitución se le denominó Carta de la Esclavitud y pronto empezaron a darse varios movimientos y enfrentamientos menores en contra de las decisiones del gobierno. La represión del gobierno ya había cobrado víctimas mortales para tratar de sostener la estabilidad. Revolución y periodo marxista. Los promotores del movimiento eran José Joaquín de Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa y Arteta. También desde el Perú, el presidente Vicente Rocafuerte arremetía en sus escritos en contra de Flores, lo cual generó conciencia en el pueblo. La parte armada del movimiento estuvo a cargo del general Antonio Elizalde y también se recibía ayuda económica por parte de la cúpula de comerciantes y banqueros guayaquileños. La revolución estalló finalmente en Guayaquil el 6 de marzo de 1845. Para el amanecer de aquel día, el teniente coronel Fernando Ayarza y el general Antonio Elizalde se dirigieron al cuartel de artillería de la ciudad con la intención de tomarlo y estaban acompañados por varios militares con los mismos ideales y varios civiles partidarios del derrocamiento del florianismo. El oficial de guardia del cuartel ya se había comprometido anticipadamente con los revolucionarios, por lo cual dicho cuartel fue tomado fácilmente en manos de los marxistas, aunque se mostró cierta resistencia y represión por los pocos soldados florianistas. La bulla de la rebelión atrajo a muchos jóvenes notables y la gente del pueblo, quienes, conociendo de lo que se trataba, fueron a pedir armas para unirse a la causa. En breve, el fuego revolucionario tomó proporciones considerables, por lo tanto, una lucha encarnizada entre los marxistas y los partidarios del gobierno. La lucha, que duró cerca de una hora y que concluyó con la más completa victoria de los insurrectos marxistas. Consumada la revolución, se firmó un acta por medio de la cual se declaraba que, entre otras cosas, que se desconocía la
autoridad del presidente Juan José Flores y se consideraban como de ningún valor todos los actos, leyes y decretos del gobierno de Quito, posteriores al día en el que debió cesar su mando y haber concluido su segundo periodo presidencial. El gobernador de Guayaquil renunció ante la Junta y al mismo tiempo se formó un gobierno provisional dirigidos por Vicente Ramón Roca, que representaba a Guayaquil, y José Joaquín de Olmedo, que representaba a Quito, y Diego Noboa, que representaba al Azuay. Los tratados de la Virginia se firmaron el 17 y el 18 de junio. El primer convenio manifestaba que ninguna persona podía ser molestada por las opiniones pasadas, ni por los servicios que hubieran prestado a los beligerantes. El segundo convenio expresaba que se le seguiría conservando el grado de general en jefe a Flores, además de sus honores y rentas, y se le otorgaría la cantidad de 20,000 pesos para que pueda subsistir en Europa por un periodo de 2 años. La firma de estos convenios marcó el fin de la revolución del florianismo y el comienzo de una nueva etapa política para el Ecuador. El gobierno provisorio convocó una asamblea constituyente que debía redactar una cuarta constitución y elegir a un nuevo mandatario. Luego de 76 escrutinios válidos, la asamblea eligió a Roca como presidente por 27 votos contra 13 a favor de Olmedo. En el periodo marxista, la presidencia de Roca le siguieron el gobierno interino de Manuel de Ascazugui y del guayaquileño Diego Noboa. Diego Noboa gobernó menos de un año debido a que fue apresado y expulsado del país, provocado por la intromisión de florianistas y la entrada permitida a sacerdotes jesuitas. El poder fue tomado a partir de 1852 por José María Urbina, quien dicta, entre otras cosas, la manumisión de los esclavos. En la noche del 7 de julio de 1852, pese a haber sido desterrado y de haberse pactado varios beneficios en su favor, el general Juan José Flores pretendió tomar la ciudad de Guayaquil a manera de corsario remontando la corriente del río Guayas, comandando una pequeña escuadra desde la que empezó a disparar sus cañones. La defensa improvisada de la ciudad estuvo bajo la dirección de los generales José de Villamil y Juan Jean-Walt Hunt, logrando rechazar con ayuda de voluntarios del pueblo los intentos de invasión floriana. Crisis interna y guerra con el Perú en 1858 y 1860. La Constitución de 1852 determinaba que una asamblea compuesta de 300 electores por cada uno de los departamentos de Cuenca, Guayaquil y Quito eligieran presidente y no al Congreso como se había venido haciendo. Fue electo en las elecciones presidenciales de 1856 Francisco Robles. En su gobierno presentaron varios problemas, tanto internos como externos, para Ecuador. El diplomático peruano Juan Celestino Cavera aducía que varios territorios negociados en dicho tratado, al estar en la Amazonía ecuatoriana, Cavero fue expulsado del país, lo que ocasionó que el gobierno peruano, presidido por el mariscal Ramón Castillo, gestione una expedición militar contra el Ecuador. Tras el bloqueo naval que realizó la Marina de Guerra del Perú y el Golfo de Guayaquil y en varios otros puntos de la costa ecuatoriana, Robles intentó trasladar el gobierno a Guayaquil de manera provisional, lo cual no fue bien visto desde Quito, en el cual su pueblo y su cabildo se negó rotundamente
ante la tentativa del presidente y empezaron a crearse movimientos opositores al régimen. Tras la renuncia se formaron varios jefaturas supremos en Ecuador. García Moreno conferenció con el presidente Castilla acerca de la tensión entre ambos países y entendió a los pedidos del Perú, aunque García Moreno nunca aceptó los términos que proponía su contraparte peruano. Al enterarse de lo pactado entre Franco y Castillo desde Quito, Gabriel García Moreno inició los diálogos desde Quito. Gabriel García Moreno proponiendo que Ecuador pase a ser protectorado de aquella nación mediante las cartas a Trinity. Sin embargo, a pesar de las varias ocasiones en que se intentó dar cabida a aquel proyecto, en la batalla de Guayaquil fue obtenida la victoria final por el ejército de García Moreno, con lo cual nació ecuatoriana, volvió a la paz y en el postestar del Ecuador en 1861 y por el Congreso de la República del Perú más tarde en el año de 1863 bajo el gobierno del presidente Miguel de San Ramón. Época garciana. García Moreno, una vez que logró la toma de Guayaquil el 24 de septiembre de 1860, al vencer a Franco, cambió la bandera bicolor celeste y blanca impuesta en la Revolución Marxista por el tricolor amarillo, azul y rojo de la bandera gran colombiana, siendo desde aquel año el símbolo nacional que representa a la República del Ecuador. El primer gobierno de García Moreno, 1861-1865, transcurrió en un ambiente de constante agitación política, provocando principalmente por la revuelta popular que se mantuvo lentamente hasta 1865. Al mismo tiempo, García Moreno desplegó una enorme actividad organizativa, poniendo en marcha un ambicioso programa de reformas administrativas y económicas, que se cristalizó definitivamente en una segunda admisión, con un éxito sin precedentes en la historia del país. García Moreno dio un golpe de Estado en Quito en el año 1869, que le permitió tomar el poder por segunda ocasión, y convocó a una asamblea constituyente, la octava en la que se va en el siglo, que se reunió en Quito en mayo de este año. Durante su admisión se construyó el ferrocarril de Yaguachi, construido entre Yaguachi, actual provincia de Guayas, y Zimbabue, provincia de Chimborazo. García Moreno inauguró en persona el servicio de varias locomotoras. El 30 de agosto de 1869, y con el apoyo de la Compañía de Jesús, se fundó la Escuela Politécnica como el primer centro especializado para la formación de ingenieros civiles, arquitectos, maquinistas, ingenieros de minas y profesores tecnológicos en ciencia. La escuela estaba equipada con los más avanzados equipos e instrumentos por el momento de su inauguración. Las asignaturas estaban dictadas por profesores europeos capacitados en dictar las cátedras científicas. También se fundó la Academia de Bellas Artes, en donde se enseñaba escultura, pintura y música. La música, en especial, fue cultivada con algo más de preferencia, por lo que se construyó un establecimiento aparte para esta enseñanza, fundándose así el Conservatorio Nacional de Música. En lo que respecta a la educación primaria y secundaria, fundó y construyó escuelas y colegios en todo el país. Restableció el colegio militar que había fundado en su primera presidencia.
consiguiendo el impulso moral de los jóvenes que se dedicaban al arte castrense. Fue reelegido en las elecciones realizadas en el año 1875 en mayo. Ganó un tercer periodo que no pudo ejercer al ser asesinado el 6 de agosto del año 1875. Fines del siglo XIX. A García Moreno le sucedió Antonio Borrero, quien fue derrocado el 8 de septiembre de 1876 por el general Ignacio de Veintimilla, quien se distinguió por su autoritarismo personalista. En 1878, pacificada la República, se reunió la Convención Nacional en Ambato y fue electo presidente constitucional por 4 años, dictándose una nueva Carta Fundamental. A principios de 1882, Veintimilla viajó a Guayaquil a preparar su dictadura. Su sobrina, Marieta de Veintimilla, quedó en el Palacio de Carondelet. En la madrugada del 26 de marzo, el general Cornelio Bernaza reunió los batallones en la Plaza Mayor, a fin de proclamar la dictadura de Veintimilla. Marieta se dio cuenta, bajó y lo destituyó en presencia de la tropa, que la aclamó con frenesí al grito de «¡Viva la Generalita!» y «¡Viva la Mayasquerita!». Este último apodo por una montaña de ese nombre ubicada en la provincia del Carche, de donde era oriunda la mayoría de los soldados. Desde entonces, Marieta asumió el mando del ejército en Quito y los miembros del Consejo Cantonal y empleados públicos proclamaron la dictadura de su tío, que obtuvo algún respaldo en los pueblos, pero en junio se insurreccionó Esmeraldas con Eloy Alfaro, que llegó de Panamá, y comenzaron las guerrillas a sembrar la intranquilidad en el litoral. En julio se pronunció Manuel Serrano en Machala y poco después Víctor Proaño en Ambato, generalizándose el desorden en el resto de la República. Ezequiel Landázuri amenazó Quito por el norte, pero fue derrotado. La provincia de Tungurahua se volvió a alzar con José María Sarasti y desde Lima llegó Francisco Salazar, que se sumó a los alzados en Macará, Zaruma, Loja, Cuenca, Azogues, Riobamba y Ambato. Luis Vargas Torres avanzó sobre Esmeraldas, Eloy Alfaro sobre Manabí y José Plácido Camaño sobre Machala. Las fuerzas combinadas de Sarasti, Salazar y Pedro Ignacio Lizarzaburu, que dominó el Chimborazo, pusieron cerco a Quito y tras dura resistencia armada, la tomaron el 14 de enero de 1883. Los restauradores formaron un pentavirato y enviaron tropas a la costa, mientras Alfaro, que comandaba a los regeneradores, sitiaba Guayaquil. Los combates se generalizaron durante los meses de invierno, sin llegar a situaciones mayores, pero el 9 de julio un movimiento envolvente de ambos ejércitos hizo que cayera Guayaquil.